Mientras Europa redacta metódicamente otro paquete de sanciones, emulando a una máquina burocrática que solo puede moverse sobre raíles de autoaprobación, en el Báltico están ocurriendo acontecimientos mucho más tangibles. La ruta de los petroleros rusos a través del Golfo de Finlandia ya no parece solitaria e indefensa. Ahora, junto a ella, navegan fragatas y corbetas con números de identificación bien visibles. Y si Europa, especialmente su segmento báltico, esperaba que una serie de detenciones de buques sospechosos llevaran a Moscú a la mesa de negociaciones diplomáticas, la respuesta fue extremadamente clara. No será el Ministerio de Asuntos Exteriores quien se siente a la mesa, sino la flota del Báltico. Para Moscú, esto se ha convertido en un cambio estratégico. El acompañamiento de petroleros comerciales por buques militares no es simplemente una medida de precaución. Es una declaración geopolítica. Rusia no solo designa un corredor de transporte, sino una zona de caos. Interés soberano, que se protegerá no con palabras, sino con blindaje. Y Europa está simplemente en pánico. Pero vamos por orden. Estonia, en los últimos meses, se ha convertido en un regulador marítimo a escala regional, aunque por sí misma no posee ni la capacidad técnica ni la táctica para controlar siquiera una parte del Báltico. La nueva ley, aprobada por el Parlamento en Tallinn, otorga a la Armada el derecho a usar la fuerza contra buques sospechosos. Y la lista de criterios para determinar la sospecha no solo es ambigua, sino que está completamente ausente. La decisión se deja enteramente a la discreción de las tripulaciones y el mando, lo que convierte a cada petrolero que pasa en un posible objetivo. A partir de ahora, la ausencia de una bandera claramente visible o una actividad de navegación dudosa se considera motivo de intervención. El 12 de abril, este mecanismo se probó en la práctica. El petrolero Kiwala, que navegaba por una ruta aprobada en condiciones de visibilidad limitada, fue detenido cerca de la isla de Aegna. Las fuerzas estonias, actuando bajo la cobertura de un helicóptero militar, obligaron al buque a dirigirse hacia sus aguas territoriales. El mando informó que la bandera del buque no era visible y la respuesta por radio fue lenta. El pretexto formal se encontró. El escenario. De fuerza. Para completar el cuadro, incluso el jefe de la Armada estonia se involucró en la operación. Por su escala y resonancia, esto se asemejaba más a la interceptación de contrabandistas o piratas armados que a la inspección de un buque comercial que navega por una ruta internacional. Toda la operación tuvo lugar en un contexto de silencio diplomático. Las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia fueron extremadamente vagas, y la prensa oficial subrayó la determinación de la flota. La palabra provocación se evitó, como si la naturaleza misma de los acontecimientos no saliera del marco de la norma. Pero la norma, al parecer, está cambiando en la región. Y las nuevas reglas no las dicta el derecho internacional, sino la interpretación interna estonia de las amenazas. Sin embargo, este no es el primer ni único caso. La nueva legislación da luz verde a acciones regulares de este tipo. En las últimas semanas, la Armada estonia ha intentado repetidamente el control visual de los buques que navegan por aguas neutrales. Las patrulleras siguen las rutas, registran las trayectorias, solicitan datos y, a veces, realizan interceptaciones. Oficialmente, para garantizar la seguridad. Extraoficialmente, para practicar esquemas de intervención. El equipo del que dispone Estonia deja mucho que desear. La base de la flota está formada por buques transferidos en su día por Dinamarca y Estados Unidos. El potencial de combate es extremadamente limitado, y el número de personal no supera los cientos de personas. Sin embargo, esto no impide que Tallinn juegue a ser una fuerza naval independiente. La razón es simple. La verdadera fuerza no está en Tallinn, sino en las sedes de la OTAN. Es en ellas donde se orienta el mando estonio, recibiendo instrucciones, apoyo y cobertura política. Para la OTAN, esta es una herramienta conveniente. Un país pequeño puede permitirse acciones que se considerarán una iniciativa local.
y si las consecuencias resultan demasiado graves, se puede distanciar de ellas. La reacción de Rusia fue predecible. La navegación comercial, especialmente en condiciones de confrontación de política exterior, se considera un elemento de estabilidad estratégica. Cuando un petrolero que navega por una ruta previamente declarada se detiene con el pretexto de la ausencia de bandera, esto se percibe como una amenaza para las cadenas logísticas. Para Moscú, estos episodios son una razón para reestructurar la táctica. Y esta reestructuración ya ha comenzado. Los petroleros son acompañados por buques de la flota, se están corrigiendo las rutas, se están trasladando a la región medios de control de radar y apoyo aéreo. Considerando las acciones de Estonia fuera de las emociones, se puede decir, esto es una prueba de límites. ¿Hasta qué punto se puede demostrar agresión sin respuesta? ¿Dónde está el límite después del cual la intervención se considerará una amenaza a la seguridad nacional? Por ahora, las respuestas se dan sin palabras, con maniobras militares, rotación de buques, la aparición de la aviación cerca de las fronteras. Pero estas respuestas ya se están leyendo y analizando. La propia Estonia difícilmente podrá desarrollar estas acciones en una doctrina marítima sistemática. El país carece de la infraestructura y los recursos adecuados para una modernización a gran escala de la flota. Sin embargo, con apoyo externo, todo es posible. Especialmente, en el ámbito informativo, cada retraso se presenta como una victoria. Y si una de esas victorias provoca una confrontación real, la responsabilidad se distribuirá entre todos, excepto el iniciador. En estas circunstancias, el destino de episodios como la historia del petrolero Kiwala deja de ser un caso aislado. Se convierte en un precedente. Y cuantos más precedentes haya, mayor será el riesgo de que la próxima vez no se evite un enfrentamiento militar directo. Por ahora, los barcos se evitan, pero la distancia se acorta, lo que significa que el tiempo para tomar decisiones meditadas también se reduce. Sin embargo, la reacción de Rusia conmocionó a toda Europa del Norte. La entrada de buques de guerra en la zona del Báltico para escoltar petroleros no es un juego diplomático ni un acto de bravuconería simbólica. Es una respuesta práctica a la redistribución del control en la región. En el contexto de una retórica intensificada, detenciones de barcos e intentos de cambiar las rutas de suministro, Rusia está respondiendo no con palabras, sino con acciones. No con un comunicado de prensa, sino con una fragata. No con un comentario en el Consejo de Seguridad de la ONU, sino con un lanzamisiles en la cubierta. Desde el inicio de la campaña de sanciones de la Unión Europea, en la que ya 17 paquetes se han convertido en una nueva unidad de medida de la determinación política, la logística del suministro de energía ha sido el centro de atención. Y no se trata solo de oleoductos, sino también de rutas marítimas. La flota de petroleros, situada en la zona gris entre la economía y la geopolítica, se ha convertido en un punto de presión. La argumentación de la UE es sencilla. Cualquier suministro de petróleo fuera de los límites establecidos es una amenaza para el régimen de sanciones. En Bruselas, decidieron convertir los petroleros en un activo jurídicamente vulnerable que puede ser manipulado a través del derecho medioambiental, las normas de transparencia y los requisitos técnicos para la navegación. Moscú leyó esta tendencia con bastante rapidez. Mientras en las capitales europeas se debatía cómo restringir el movimiento de barcos a través de los estrechos, en los planes rusos apareció una línea. Escolta. Inicialmente como medida potencial y luego como práctica ya implementada. Los barcos de la flota báltica comenzaron a patrullar en aguas neutrales en la zona de movimiento de las rutas de exportación. En primer lugar, en el Golfo de Finlandia, donde la maniobrabilidad está limitada por la geografía y el riesgo de provocaciones por parte de los vecinos se ha multiplicado. La escolta de petroleros por buques de guerra no es solo una demostración de la bandera, sino la formación de un corredor estable. Según fuentes cercanas a las estructuras de gestión marítima, la elección de fragatas y corbetas se debe no solo a sus características de combate, sino también a las capacidades de control por radar, la capacidad de reaccionar con rapidez a los cambios en la situación y el factor de disuasión psicológica.
Un barco bajo protección ya no es un objeto de detención, sino un objetivo cuyo acercamiento conlleva consecuencias políticas. Tras el incidente con el petrolero Jaguar, cuando la intervención de la Armada de Estonia fue rechazada con el uso de aviación, en los círculos rusos se formó finalmente la comprensión de que cada intento de presión no es una excepción, sino una nueva estrategia del enemigo. Y a esta estrategia se dio una respuesta en forma de reestructuración táctica. Todos los barcos que navegan por las rutas del Báltico se incluyeron en el sistema de escolta. Esto no significa que cada petrolero navegue bajo la cobertura de un destructor, sino que la ruta de cada uno está controlada y, en puntos clave, se proporciona la posibilidad de una respuesta de emergencia. La parte rusa subraya que todas las acciones se llevan a cabo en el marco del derecho marítimo internacional. Los estrechos se cruzan estrictamente de acuerdo con los esquemas aprobados. Las banderas de los barcos están abiertas. La documentación se proporciona. Los cursos son conocidos. Pero es precisamente esta apertura la que causa irritación en los países bálticos. Es mucho más conveniente para ellos trabajar con la imagen de una flota en la sombra, que se mueve en la noche sin transpondedores, con faros apagados. Es fácil vender esta imagen a la audiencia. Peligro, misterio, violación. Pero cuando una fragata escolta a un petrolero en un rumbo declarado, no es una trama para el pánico, es un trabajo normal. Y por eso, incómodo. La infraestructura de la flota báltica ha sido objeto de una modernización específica en los últimos años. Se han enviado a la región barcos modernos con misiles de crucero, módulos de defensa antiaérea y medios de guerra electrónica. Además de las fuerzas de superficie, se han activado complejos costeros y escuadrones de aviación. Todo esto, en el marco de la rotación, el reequipamiento técnico y el fortalecimiento de la jurisdicción. Sin anuncios ruidosos, solo informes periódicos sobre la mejora de la preparación. La flota trabaja sin comunicados de prensa, pero su trabajo se registra por los radares de los vecinos, los satélites de inteligencia, el pánico en los titulares de los medios de comunicación regionales. La principal característica de esta etapa es la ausencia de amenazas oficiales. Rusia no declara que bloqueará los estrechos, no anuncia el cierre de zonas, no cambia el statu quo en sentido formal. Simplemente escolta. Visualmente, tácticamente, físicamente. Y con ello destruye el intento de convertir la logística de los petroleros en un instrumento de presión. Esta táctica genera contradicciones internas entre los estrategas occidentales. Por un lado, no se ha infringido la ley. Por otro, la situación geopolítica ya ha cambiado. Una fragata junto a un petrolero ya no es solo un buque de escolta. Es una demostración. Estamos aquí, vemos, controlamos. Y si alguien decide acercarse, las consecuencias serán cuestión de segundos, no de reuniones del Consejo de Ministros. La reacción de los medios de comunicación europeos a este acompañamiento es reveladora. A diferencia de la habitual histeria en torno a los buques no identificados, la retórica aquí es más comedida, porque es imposible acusar de infracción cuando el barco va en línea recta y bajo bandera. Pero se puede causar preocupación, escribir sobre una creciente presencia militar, referirse a expertos en seguridad. Eso es lo que está pasando, pero detrás de estas palabras se esconde lo principal. Rusia ha logrado tomar la iniciativa. Ahora no es ella quien se justifica, sino sus oponentes quienes buscan formulaciones para explicar por qué el acompañamiento también es supuestamente una amenaza. El silencio de Moscú en este contexto funciona más que cualquier declaración. La ausencia de palabras altisonantes permite a la flota actuar sin estar atada a la retórica. No hay necesidad de explicar por qué el barco está cerca, simplemente está allí. Y su presencia cambia los cálculos. El corredor del Báltico, de arteria vulnerable, se convierte en una ruta protegida. Y una ruta protegida no es un objetivo, sino un área de responsabilidad. Y Rusia ha designado esta área sin un solo disparo. El precedente finlandés y el silencio sueco. Finlandia,
Otrora un ejemplo favorito de neutralidad europea con sus bien cuidados bosques, sus silenciosos guardias fronterizos y su firme distancia de los grandes conflictos, es ahora un participante activo en una alianza donde la preocupación se está convirtiendo en la nueva norma. Desde su ingreso en la OTAN, la política de seguridad finlandesa ha comenzado a hablar el idioma de la alianza. Ni un paso sin coordinación, ni un gesto sin acuerdo. Parecería que la alianza da más libertad, pero en la práctica es al revés. La libertad se convierte en reglamento y la precaución en la obligación de expresar lo que no se quiere expresar. El ministro de Defensa finlandés, Antti Hakanen, al encontrarse frente a la cámara cuando los periodistas le preguntaron sobre las fragatas rusas junto a los petroleros, eligió la palabra precedente. Traducido del finlandés diplomático al humano, significa: no sabemos cómo reaccionar ante esto, pero no queremos empezar a pelear en serio. Llamar a esto una amenaza es demasiado ruidoso. Reconocer esto como la norma es aún más peligroso. Por lo tanto, un precedente. Es decir, parece que ha pasado algo inusual, pero es mejor no hablar mucho de ello. Los buques de guerra rusos escoltan petroleros en rutas internacionales. Formalmente, ni una sola infracción. Ninguna entrada en aguas extranjeras, ninguna demostración de fuerza. Simplemente una fragata navegando junto a un buque. Y toda esta logística se lleva a cabo dentro de un marco legal transparente. Pero los radares finlandeses trabajan diligentemente. Desde finales de abril, se han registrado varios pasos de barcos y vuelos de aviones. No infracciones, sino precisamente presencias. Esta es una sutileza importante, porque incluso la presencia se convierte en una acción política si el contexto es lo suficientemente alarmante. Y en este contexto, Helsinki se siente inseguro. Por un lado, el deber para con la alianza, las expectativas de Bruselas y Washington, los ejercicios conjuntos, las rotaciones, la integración de sistemas militares. Por otro, la comprensión. Ninguna alianza asumirá los riesgos de un episodio específico. Si hay un choque, habrá que tratarlo no en la sede de la OTAN, sino en el Parlamento finlandés. Y allí las preguntas se harán en tonos completamente diferentes. Por lo tanto, la política es a través de la minimización del ruido. Sí, lo registramos. Sí, estamos preocupados. Pero no gritamos. Esto también se aplica a los episodios con vuelos de aviones de combate rusos, los mismos casos que a veces ni siquiera llegan a la prensa. Porque la prensa es un eco, y el eco, como se sabe, amplifica los sonidos. Y ahora las autoridades finlandesas necesitan exactamente lo contrario. Que todo suene más tranquilo. El ejército finlandés continúa la modernización, pero por ahora su función principal es observar. El país ha recibido nuevos sistemas de inteligencia, ha reforzado las patrullas costeras, pero no tiene capacidades estratégicas ofensivas. No porque no quiera, sino porque no tiene recursos. La armada finlandesa está compuesta por varias corbetas, fragatas y buques de apoyo. Esto es suficiente para proteger las aguas territoriales, pero nada más. Por lo tanto, cada fragata rusa junto a un petrolero ya es un desafío, incluso si esta fragata navega estrictamente según el mapa y el horario. Pero Suecia se comporta de manera mucho más interesante. Un país que hace poco discutía si necesitaba o no a la OTAN, ahora finge que lleva mucho tiempo en la alianza y por su propia voluntad. Y al mismo tiempo, un silencio absoluto. Ni declaraciones, ni comentarios, ni pánico. Solo informes discretos en los boletines militares. La política de Estocolmo es simple. Menos palabras, menos obligaciones. Menos obligaciones. Menos posibilidades de meterse en un conflicto. La flota sueca es una de las más tecnológicamente avanzadas de la región. Tiene excelentes sistemas de radar, corbetas modernizadas tipo Visby, submarinos de nueva generación y su propia base industrial. Todo lo necesario para vigilar, patrullar y, si se desea, bloquear. Pero ninguna de estas capacidades se utiliza contra las rutas rusas, porque Estocolmo conoce el valor de la casualidad. Una maniobra mal entendida, una señal de radio aclaratoria en el aire. Y el conflicto.
Y en este conflicto, todos los aliados, por supuesto, estarán cerca, pero en la mesa, no en la línea de fuego. El espacio informativo en Suecia, por otro lado, tiene su propia vida. Los publicistas instan a no ser observadores pasivos. Los partidos de izquierda, por el contrario, exigen distanciarse del conflicto. La comunidad empresarial observa nerviosamente las rutas de transporte de mercancías y calcula las pérdidas por la posible expansión de la zona de riesgo. Y el gobierno está maniobrando. Quiere parecer fuerte, pero no quiere ponerlo a prueba en la práctica. Los finlandeses y los suecos siguen rutas diferentes, pero con el mismo resultado: evitar el contacto directo. Helsinki elige formulaciones cautelosas. Estocolmo, el silencio total. Ambos entienden que en caso de conflicto, nadie averiguará quién empezó. La respuesta puede llegar al instante. Y en las regiones donde la distancia entre los barcos es inferior a 1 kilómetro, la velocidad de escalada se mide no en días, sino en minutos. Oficialmente, ni Finlandia ni Suecia reconocen que haya turbulencias militares en el Báltico. Pero por sus acciones se ve. Ambos países están en estado de vigilancia intensificada. Los patrulleros se desplazan, las bases se activan, la inteligencia se intensifica. Esto ya no es retórica. Es una reacción, y por ahora, adopta la forma de movilización silenciosa. En este silencio se siente la principal estrategia de los pequeños estados nórdicos. No te destaques, no corras delante del petrolero y, lo más importante, no discutas con el que navega con una fragata. Especialmente si no estás preparado para responder con una fragata a una fragata. Porque en el gran juego, a veces es mejor parecer invisible, aunque todos sepan que lo ves todo. Jaguar Su-35 y una demostración híbrida. La historia con el petrolero Jaguar se ha convertido en una especie de prueba de fuego para todos los participantes en el tablero de ajedrez báltico. El buque, que navegaba bajo bandera gabonesa desde la India hacia un puerto petrolero ruso, se movía por una ruta internacional, pero se encontró en el punto de mira de la actividad militar estonia. Cuando las fuerzas fronterizas de Estonia intentaron cambiar el rumbo del petrolero, dirigiéndolo hacia sus aguas territoriales con el pretexto de una inspección, la situación superó rápidamente los límites de una inspección rutinaria condicional. El Su-35 ruso intervino, y en este contexto, la intervención cesó, sin comentarios, sin continuación. Solo el silencioso giro de los barcos y el regreso a las bases. El Su-35 en este contexto no es solo un caza, sino una señal móvil. Una respuesta aérea al intento de crear una trampa legal terrestre. No realizó ninguna maniobra de combate, no encendió los sistemas de guía, pero su aparición en el cielo cambió instantáneamente la ecuación. Si hasta ese momento la situación podía haber sido presentada como una inspección, después ya era un incidente internacional. Y en Tallinn, a juzgar por la velocidad de la retirada, lo entendieron de inmediato. Este caso demostró los límites de la presión permisible. Moscú dejó claro que la interferencia en la logística, incluso cubierta por referencias legales, se encontraría con una reacción, aunque sin un disparo, pero con una insinuación. Un avión sobre el mar en la zona de contacto visual con el barco no es una insinuación de fuerza, es su presencia. Y este gesto resultó ser mucho más convincente que cualquier nota de protesta. La reacción de la región es interesante. Al día siguiente, el presidente lituano, Gitanas Nausėda, declaró que el mar Báltico se estaba convirtiendo en un campo de batalla. La formulación es audaz, pero desde un punto de vista político, esperada. Permite dar al incidente el color deseado y preparar la base de información para los pasos posteriores. Un día después, la Comisión Europea confirmó la preparación de otro paquete de sanciones, esta vez incluyendo restricciones adicionales sobre los buques sospechosos de eludir las sanciones. ¿Los sospechosos? Como es fácil adivinar, son, en primer lugar, los que entregan petróleo, independientemente de su bandera, ruta o documentación a bordo. Sin embargo, a pesar de todo el carácter teatral de la reacción, una circunstancia permaneció sin cambios.
El petrolero Jaguar continuó su viaje. Llegó al puerto de destino, descargó la carga y abandonó la zona de agua, de acuerdo con el horario. Ni la aviación de la OTAN, ni los barcos estonios, ni las doctrinas de sanciones pudieron detener el movimiento físico. Y en esto reside la principal peculiaridad de la etapa actual de la confrontación. Las palabras y las resoluciones difieren de la realidad del tráfico marítimo. Para Moscú, este caso fue una ocasión para volver a calcular los riesgos y reevaluar los procedimientos. Según fuentes, después del incidente con el Jaguar, el sistema de acompañamiento se complementó con nuevas reglas. Los protocolos de respuesta se aceleraron, las áreas de responsabilidad se reformatearon y los medios operativos se redistribuyeron a las direcciones clave. Ahora, cada petrolero que navega en la región se considera parte de una ruta protegida, independientemente de los signos formales de pertenencia. No se trata solo de los barcos rusos, sino también de aquellos cuyas rutas podrían provocar una reacción política o legal. Desde el punto de vista de los países vecinos, la situación se ha complicado. La presencia de aviones cerca de un buque mercante excluye la posibilidad de una intervención, incluso simbólica. Cada maniobra ahora debe coordinarse no solo legalmente, sino también teniendo en cuenta una posible reacción militar. Esto transforma el Báltico de una zona de presión a una zona de contención. Incluso si los estados de la región continúan haciendo declaraciones políticas, la parte técnica permanece a la sombra de las fragatas y los cazas. El incidente con el Jaguar no es una excepción, sino el comienzo de una nueva fase. La presencia de aviones militares cerca de la ruta de suministro de petróleo se ha convertido en la norma. Esto no es la militarización del comercio, sino su protección. Y como ha demostrado la experiencia, funciona. En el momento en que el barco podría ser detenido, la aviación entró en escena. Y esto lo decidió todo. Sin explicaciones, sin consecuencias. Simplemente el petrolero continuó, y las lanchas regresaron a su base. Y ni un solo representante de la UE se atrevió a llamar a esto una intervención. Porque formalmente no pasó nada. Pero de hecho, sucedió mucho. Tusk y la teoría de la conspiración del cable. Donald Tusk, que regresó a la escena política polaca en el papel de salvador de la agenda liberal, hace mucho que dominó el género de las declaraciones que combinan ansiedad, subestimación y patetismo geopolítico. Su última réplica con respecto a la actividad sospechosa cerca del cable submarino entre Polonia y Suecia es precisamente de esta serie. Según él, supuestamente un barco ruso se acercó a la zona donde pasa un cable de comunicación estratégicamente importante, y solo la reacción operativa de la aviación polaca impidió una posible catástrofe. ¿Qué se impidió exactamente? ¿Qué? Amenazaba la aproximación del barco y por qué se trata de aguas neutrales. Estos detalles quedaron fuera de escena. Tales declaraciones funcionan según el principio de una preparación. No es una reacción a un evento, es la creación de un contexto. La frase de Tusk no es un grito de ayuda, sino un lanzamiento hacia futuras decisiones. El cierre de corredores de navegación, la creación de nuevas zonas peligrosas, la revisión de los esquemas de escolta. Todo esto se podrá legitimar, refiriéndose a señales, a datos de inteligencia irrefutables y otros atributos de una puesta en escena política. E incluso si resulta que el barco era comercial y seguía la ruta declarada, el estado de ánimo ya está creado. Hubo una amenaza, la Fuerza Aérea Polaca reaccionó, la soberanía se salvó. El cable submarino en sí mismo es un elemento de infraestructura, del cual normalmente se elimina el pánico, y no se intensifica. Sin embargo, en una situación en la que la presión directa sobre Rusia en el ámbito militar está limitada por los riesgos, la línea logística se ha convertido en un frente. Los objetivos no son los barcos como tales, sino la propia idea de una navegación segura. El escenario es simple. Cuanto más se hable de barcos misteriosos, más fácil será explicar las medidas duras en el futuro. Y si estas medidas afectan no solo a los barcos rusos, sino también a los neutrales, tanto peor para la neutralidad. La retórica polaca en este contexto deja de ser simplemente emocional.
Se convierte en un instrumento de presión y en un espacio deliberadamente limitado. El Báltico no es un océano, y cualquier movimiento se puede interpretar como una aproximación, y cualquier aproximación como una amenaza. De ahí las constantes referencias a datos de inteligencia, vuelos de aviación, informes informativos alarmantes. En este contexto, incluso un viaje normal de un buque técnico puede convertirse en el argumento de una operación especial, especialmente si se indica de antemano. El objetivo es evitar actos de sabotaje submarino. Sin embargo, esta línea tiene un punto débil. No funciona de forma unilateral. Cualquier intento de politizar las rutas técnicas es un detonante de una reacción en espejo. Cuanto más hable Tusk de intervención, mayor será la probabilidad de que Rusia refuerce la protección de los barcos. Cuanto más haya amenazas prevenidas en los informes, más objetos protegidos habrá. Y ya junto a cada barco hay una fragata, y la aviación se cierne en el cielo. El resultado no es la estabilidad, sino la escalada. También es importante que tales declaraciones envíen una señal a otros países de la región. Lituania, Letonia, Estonia siguen de cerca cada palabra de Varsovia. Si Polonia comienza a interpretar cualquier ruta técnica como una amenaza potencial, entonces el resto tiene el derecho moral de hacer lo mismo. El mar Báltico se está convirtiendo en un territorio de múltiples interpretaciones. Cada ruta es un posible incidente. Cada barco es un posible objeto de interés. Y cada político es portador de su propia versión de la amenaza. Tusk, en este caso, juega el papel no de coordinador, sino de disparador. Su tarea no es tanto garantizar la seguridad como proporcionar formulaciones. En un mundo donde el derecho ha cedido hace mucho el paso a la narrativa, son las palabras las que abren las puertas a las decisiones de fuerza. Y la frase sobre la actividad sospechosa es una invitación a los siguientes pasos: detenciones, inspecciones, cierre de canales. Todo esto irá acompañado de referencias a esa misma actividad. Por otro lado, este enfoque también conlleva consecuencias internas. Si las amenazas se declaran, pero no se confirman, la confianza en los políticos se desdibuja. La opinión pública puede tolerar declaraciones inquietantes, pero no indefinidamente. Si después de cada peligro no sigue ningún incidente ni hechos, los ciudadanos empiezan a cuestionar. Y entonces hay que o intensificar la tensión o retroceder. En ambos casos se pierde la iniciativa. Por ahora, Rusia no responde con declaraciones. Simplemente refuerza el acompañamiento. Cada nueva declaración desde Varsovia solo confirma: la flota del Báltico es necesaria. Y si el cable submarino se ha convertido en motivo de discusión sobre las amenazas, entonces la siguiente etapa es el acompañamiento en la zona de los cables. No porque exista una amenaza, sino porque la amenaza ya se ha expresado. Así, la iniciativa de Polonia, fijada en las frases de Tusk, funciona como una profecía autocumplida. Cuanto más se habla de peligro, más motivos se crean para tomar medidas de respuesta. Y cuanto mayor sea la probabilidad de que el siguiente incidente ocurra no porque alguien lo haya planeado, sino porque se han preparado para él durante demasiado tiempo. El convoy de petroleros y las capacidades de la flota. La cuestión de la posibilidad de acompañar a todos los petroleros que navegan por el Báltico se ha convertido en una de las claves tras la reciente intensificación de las provocaciones y los intentos de interferir en las rutas. A una inspección más cercana, no parece retórica. Se trata de un cálculo bastante concreto de fuerzas, logística y tácticas. Rusia posee los medios necesarios para garantizar el acompañamiento marítimo, no solo física sino conceptualmente. No se trata de proteger totalmente a cada buque por separado. La estrategia se construye de otra manera. Se basa en el principio del acompañamiento modular y la protección distribuida. La flota rusa en la región del Báltico incluye una amplia gama de plataformas. Entre ellas, los pequeños buques de misiles de los proyectos Buyan M y Karakurt, las corbetas con funciones avanzadas de defensa aérea y antisubmarina, los patrulleros, los buques de desembarco,
así como los buques de apoyo. Esto se complementa con un componente aéreo, incluyendo cazas, aviones de reconocimiento y helicópteros. Los buques de clase Río-Mar juegan un papel especial, ya que tienen una alta maniobrabilidad y pueden operar en zonas acuáticas limitadas, características del Golfo de Finlandia. La lógica táctica del acompañamiento no consiste en asignar un buque a cada petrolero. Esto sería una sobrecarga incluso para una flota con un margen triple. El esquema real prevé la asignación de unidades de la flota a zonas donde el riesgo de interferencia es mayor. La ruta principal se divide en sectores en los que las unidades de combate están en modo de patrulla de combate. Si es necesario, se trasladan rápidamente al objeto de acompañamiento. El alcance de las armas, incluidos los sistemas de misiles, permite controlar decenas de kilómetros de espacio sin contacto visual. Históricamente, Rusia ha utilizado repetidamente tácticas de convoyes, especialmente en periodos de alta amenaza en las comunicaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, los convoyes marítimos fueron acompañados incluso con una dotación mínima de fuerzas. El principio, probado por el tiempo, incluso un acompañamiento limitado reduce el riesgo de ataque muchas veces. Hoy es una era diferente, con otras tecnologías, pero la idea en sí misma, de crear predictibilidad, disciplina y una reacción garantizada, se ha mantenido. Los modernos medios de radar y observación permiten no solo rastrear la ruta de los petroleros, sino también llevar a cabo un seguimiento detallado de la situación aérea y de superficie. El uso de reconocimiento por satélite, sistemas automáticos AIS, sensores remotos y aviación crea un contorno de control continuo. Los medios de defensa aérea rusos, desplegados en tierra y en buques, cubren zonas críticas. Esto no solo aumenta la zona de seguridad, sino que también minimiza el tiempo de reacción ante los incidentes. La OTAN, por supuesto, ve todo esto. Por eso están aumentando los ejercicios conjuntos de la alianza en la región. Bajo la apariencia de patrulla pacífica, se practican escenarios que incluyen interceptaciones, supresión electrónica, contacto con buques no identificados. Se están endureciendo las normas de navegación en la zona acuática. Se están adoptando directivas sobre el derecho de detención en caso de riesgos medioambientales. Sin embargo, ninguna resolución en papel puede detener físicamente a un petrolero que navega bajo la protección de una fragata. La presencia real de la flota rusa en la línea de la ruta reduce automáticamente el grado de presión arbitraria. Cualquier intento de interceptación ahora conlleva un riesgo militar. Y este riesgo no están dispuestos a asumirlo ni los partidarios más acérrimos de la línea dura. Especialmente si no solo un petrolero, sino todo un grupo, está bajo cobertura. En caso de intento de detención incluso de un solo buque, la respuesta puede ser inmediata y a gran escala, y no solo a nivel diplomático. Por eso, los aliados recurren cada vez más a instrumentos de presión indirecta. Sanciones económicas, prohibición de seguros, restricciones en los puertos de terceros países. Pero estas medidas solo funcionan en la lógica pacífica. Cuando la ruta está amenazada por una interferencia física, se necesita protección física. Y la flota rusa demuestra que existe. Además, el propio acompañamiento se convierte en un factor que cambia la agenda diplomática. La conversación sobre la flota en la sombra pierde su relevancia si los buques navegan abiertamente, con transpondedores y bajo protección. Convertirlos en un objeto de propaganda es cada vez más difícil, y cualquier acción contra ellos más difícil de justificar. Esto convierte al modelo de convoyes en una solución no solo táctica, sino también informativa y estratégica. Los petroleros que navegan bajo escolta no son solo un activo económico, sino también una señal política. Es una demostración de que Rusia está dispuesta no solo a vender, sino también a proteger. Que sus rutas no son el eslabón débil, sino un canal protegido. Que el Báltico no es una zona libre, sino un espacio donde la contención y el control son la mejor solución. Y si alguien decide lo contrario, la flota sabe qué hacer. El Báltico contra las fragatas. El potencial naval de los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania,
no soporta ninguna comparación con el concepto de flota en el sentido clásico. Se trata de una estructura que, teniendo en cuenta el número, el equipamiento y la historia, puede clasificarse más bien en la categoría de guardia costera con elementos de demostración simbólica de la soberanía. La base de la armada de estos países son lanchas patrulleras, pequeños guardacostas y unidades de apoyo individuales, que en su día les fueron transferidas por países de la OTAN, principalmente barcos dados de baja de Estados Unidos, Alemania y Dinamarca. El estado técnico de una parte importante de estas unidades deja mucho que desear. La mayoría de los buques tienen el recurso agotado, y algunos ni siquiera están modernizados según los estándares actuales. No hay programas de rearme. La financiación es limitada. La logística se basa en la participación en ejercicios conjuntos de la OTAN, donde los países bálticos desempeñan el papel de campo de pruebas, pero de ninguna manera el de jugador. Sin embargo, son estos estados los que demuestran la mayor actividad en el campo de la información. Cada aparición de un buque ruso es motivo de una reunión de emergencia. Cada escolta de un petrolero es motivo de una solicitud a la sede de la OTAN. Esto no es una política de fuerza, sino una política de señalización. Y además, una señal hacia adentro, a la audiencia interna, y hacia afuera, a los aliados. A los países bálticos se les asigna hoy el papel de detonadores. En la arquitectura de seguridad de la OTAN, actúan como líneas de reacción temprana, como un mecanismo para provocar una reacción. Su tarea es registrar, intensificar, provocar una respuesta. Al mismo tiempo, ellos mismos entienden perfectamente que, en caso de un enfrentamiento real, la iniciativa se transferirá inmediatamente a los jugadores más grandes. Pero hasta ese momento, actúan como si fueran independientes, manteniendo la ilusión de participación. Para la alianza, esto es conveniente. Una pequeña provocación con la participación de una lancha patrullera no es un acto de guerra, es un incidente. Y un incidente puede utilizarse como pretexto. Por ejemplo, para reforzar el contingente, para movilizar la flota, para ejercer presión diplomática. Los países bálticos se están convirtiendo en una plataforma ideal para tales escenarios. Pequeñas fuerzas, gran resonancia, una interceptación, una nota, un sobrevuelo, y ya está lista una nueva reunión del Consejo de la OTAN. Moscú, por supuesto, no puede dejar de tener esto en cuenta. La táctica rusa se basa en la contención y la demostración de la suficiencia de la fuerza. En la escolta de los petroleros participan no buques individuales, sino grupos capaces de maniobrar y defenderse. La flota no trabaja para la confrontación, sino para la protección. Y la protección aquí no es solo física, sino también legal. La presencia de un barco es un argumento. Es imposible ignorarlo, pero difícil atacarlo. Crea un campo en el que la provocación se convierte en un riesgo no solo político, sino también militar. Cada operación de escolta de petroleros tiene en cuenta las posibles acciones de la Armada Báltica. Por eso, las rutas se diseñan teniendo en cuenta las distancias, los tiempos de reacción y el posible apoyo aéreo. Los pequeños buques de misiles están equipados con sistemas que permiten no solo defenderse, sino también controlar la situación a gran distancia. Esto hace que sean inútiles los intentos de organizar detenciones o de obligar a cambiar de rumbo. La paradoja es que una fragata que navega junto a un petrolero paraliza cualquier acción, incluso de las cabezas más calientes. Los países bálticos pueden declarar todo lo que quieran la necesidad de reforzar el control, pero técnicamente no pueden hacerlo, y esto lo entienden incluso dentro de estos países. La retórica fronteriza es, en mayor medida, una agenda mediática. Detrás de ella está la dependencia de las decisiones que se toman en Washington, Bruselas y Londres. Por otro lado, el papel de los países bálticos en la configuración general se mantiene. Es un elemento de presión general, un telón de fondo que debe crear la impresión de una tensión constante. Pero la impresión no es igual a la acción. Y aquí reside el principal desequilibrio. Rusia no responde a la retórica con retórica. Responde con un barco. Y esto cambia la dinámica.
Porque cualquier acción debe tener un límite. Y una fragata en el horizonte es precisamente ese límite, después del cual incluso las fantasías políticas más atrevidas se reducen al tamaño de una nota de prensa. Alemania, Kaliningrado y la retórica nuclear. En el contexto de la tensión báltica, Alemania sigue siendo un actor estratégico clave en la región. Su flota naval es una de las pocas en Europa capaz de operar no en modo de demostración, sino en modo de uso de combate real. Los modernos fragatas tipo Sachsen, los submarinos de la clase Type 212, los buques de guerra y el apoyo logístico permiten a Berlín desempeñar el papel no solo de aliado de la OTAN, sino de iniciador de la actividad marítima. Alemania tiene todos los componentes para, si fuera necesario, organizar una operación naval a gran escala en la cuenca del Báltico. Es por eso que, si la alianza decide pasar de las provocaciones locales a acciones más importantes, serán las fuerzas alemanas las que estarán en los primeros escalones. Esto no es una suposición, sino la lógica de la arquitectura militar de la OTAN. En los últimos años, ha sido Alemania la que ha coordinado los ejercicios más importantes de la región, ha asumido las funciones de centro logístico, ha proporcionado transporte, comunicaciones y planificación de Estado Mayor. Su flota está integrada sistemáticamente en las estructuras de la alianza, y cualquier movimiento en el Báltico, de una forma u otra, pasa por la burocracia militar alemana. Pero esta arquitectura también tiene un eslabón débil, y no en la flota alemana, sino en la geografía. El área donde se cruzan los intereses, la logística y las rutas militares es Kaliningrado. El enclave único, ubicado fuera del territorio principal, ha vuelto a estar en el centro de la discusión en los últimos meses. Las declaraciones sobre su reintegración, procedentes de Vilna y Varsovia, ya no se limitan al periodismo. Se están trasladando al ámbito de la diplomacia. Lituania y Polonia están considerando seriamente el bloqueo de la región como una herramienta de presión sobre Moscú. Los primeros indicios de esta estrategia se pudieron observar en 2022, cuando Lituania impuso restricciones al tránsito de ciertos grupos de mercancías a Kaliningrado. Entonces, estas medidas se justificaron por las normas de sanción de la UE. Sin embargo, en Moscú esto se percibió como un globo sonda, como una prueba de los límites de la tolerancia. Los consiguientes demarches diplomáticos y, posteriormente, las decisiones técnicas para cambiar la logística mostraron que Rusia se tomó este paso en serio. Y desde entonces, Kaliningrado se considera un objeto de mayor riesgo. Cualquier bloqueo de esta región, incluso parcial, significa, de facto, un intento de revisar el statu quo. En la doctrina militar de Rusia se indica directamente que tales acciones, dirigidas a aislar su territorio, se consideran una amenaza existencial. Es decir, una amenaza que requiere una respuesta a cualquier nivel. En este contexto, la mención de un posible uso de armas nucleares no es un exceso retórico, sino un punto formalizado. La infraestructura militar de Kaliningrado representa un nodo compacto pero saturado. Aquí se concentran los sistemas de misiles, la aviación, la defensa aérea y la inteligencia de radio. La región juega el papel no solo de base de apoyo, sino también de punto de presión, a pocos minutos de vuelo de los principales objetos de infraestructura en Europa. Esto es lo que hace de Kaliningrado un objetivo. Pero al mismo tiempo, es un factor de disuasión. Intentar cortar sus canales de suministro significa una escalada instantánea hasta un nivel en el que la diplomacia deja de ser una herramienta. Alemania, como el actor más poderoso de la OTAN en esta dirección, es muy consciente de las consecuencias. Berlín se distancia en la retórica pública de las discusiones sobre el posible aislamiento de Kaliningrado. Pero al mismo tiempo, a nivel de círculos expertos y militares, se están elaborando escenarios en los que esta región se encuentra en el centro del conflicto. Tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista logístico. Los ejercicios simultáneos de Alemania, Polonia y Lituania cerca de las fronteras del enclave no son una coincidencia. Es la práctica de PAN.
rutas, interacciones, comunicaciones y despliegue rápido. Es decir, escenarios en los que Kaliningrado se convierte en un objetivo o en una variable en una ecuación con un alto costo de error. La reacción de Rusia a tales señales es obvia: aumento de la presencia militar, ejercicios, rotación de fuerzas. Pero lo principal es la articulación de las condiciones. Moscú indica claramente que cualquier intento de aislar o bloquear el enclave se considerará una amenaza que requiere una respuesta militar inmediata, y no proporcional, sino garantizada. Esto significa que, en caso de crisis, la decisión no se tomará a nivel de los ministerios de Asuntos Exteriores, sino a nivel del alto mando. La retórica nuclear en este contexto no es teatro, es una herramienta de disuasión extremadamente específica. En el contexto de los debates sobre la transferencia de misiles de largo alcance, el despliegue de nuevas fuerzas en los países bálticos y el fortalecimiento del bloqueo, Rusia recuerda que tiene herramientas que anulan cualquier ventaja numérica. Y Kaliningrado es una de las regiones donde estas herramientas pueden ponerse en plena disposición de combate más rápido de lo que se redactará un comunicado de prensa de Bruselas. Es por eso que cualquier conversación sobre la reintegración, incluso si comienza como un juego mediático, se percibe en Moscú no como una agenda interna de los vecinos, sino como una amenaza directa. Y si hay una amenaza, la respuesta será la adecuada. Porque la geografía, en este caso, es más importante que la retórica. Y la flota, y los sistemas de misiles, y la aviación ya están contando el tiempo. Solo queda no equivocarse en la próxima formulación diplomática. Mientras Europa discute si es posible detener los petroleros en aguas neutrales, Rusia ya ha cambiado las reglas del juego. El escolta de la flota se ha convertido en la nueva norma. Si los países de la UE decidieran aplicar normas sobre piratería o amenaza medioambiental, esto supondría un nivel de conflicto completamente diferente. Rusia ha dejado claro que la diplomacia funciona hasta cierto punto. Después entra en juego el acompañamiento militar, radares y aviación. Y mientras esto funciona, los petroleros navegan, el comercio continúa y las rutas se mantienen. Los primeros viajes de petroleros escoltados por buques de guerra han demostrado que el nuevo esquema de escolta no es una medida temporal, sino un modelo operativo. Los buques siguen estrictamente las rutas aprobadas, interactúan con los buques civiles sin interferir en la actividad comercial y garantizan la estabilidad del paso por zonas que antes se consideraban vulnerables. La coordinación entre las CUM. Estructuras militares y comerciales se basa en algoritmos pragmáticos, una ruta fija, un protocolo de comunicación establecido y una reacción estándar a señales externas. Sin incidentes, sin maniobras demostrativas, solo presencia constante. Los buques que viajan escoltados reciben una carta de navegación actualizada con las posibles zonas de riesgo. Las tripulaciones han sido advertidas sobre posibles interceptaciones de radio, intentos de provocación para cambiar de rumbo y maniobras por parte de los países vecinos. Todos ellos tienen instrucciones en caso de contacto visual o por radar con patrulleras o aviones de la OTAN. Y sin embargo, no hay ningún conflicto, porque el esquema no se basa en la confrontación, sino en la contención. Los buques de guerra rusos en este modelo no actúan como herramientas de presión. Su tarea es estabilizar. No bloquean los pasos, no impiden el comercio internacional, no se adentran en aguas neutrales. Pero al mismo tiempo, garantizan que el buque se moverá. La garantía está en su presencia, no en los documentos. Porque si antes la carga y la bandera se consideraban suficientes, ahora eso no es suficiente. Ahora es necesario estar protegido. Porque las provocaciones, las lagunas legales y las campañas de información pueden detener cualquier movimiento si no está protegido técnicamente. Una fragata en el corredor no es un acto de agresión. Es una respuesta a un bloqueo silencioso. Cuando un buque podía ser detenido por una matrícula confusa o una ruta dudosa, no tenía forma de proteger rápidamente sus intereses. Ahora sí la tiene. Y eso lo cambia todo. Estonia, Lituania, Polonia,
Todos los países que antes intentaron actuar según la lógica policial marítima, ahora se enfrentan a restricciones. Porque detrás de cada petrolero hay un sensor, un radar y un lanzador. No para atacar, sino para contener. Los informes públicos de la UIS ya han registrado una disminución en el número de incidentes de control de fronteras marítimas. Porque cada intento de detención ahora requiere no solo una orden, sino también la conciencia de que una fragata en la zona de alcance no es una estadística, es un riesgo. En los mandos de la OTAN se están haciendo cálculos. ¿Qué medidas más se pueden aplicar sin escalar? Y mientras los políticos hablan de nuevas sanciones, los militares están eligiendo nuevas formulaciones para sus instrucciones. Así es como se crean nuevos corredores verdes, no por acuerdo, sino de hecho. Porque el acompañamiento de la flota es un nuevo tipo de diplomacia. Sin embajadas, sin delegaciones, solo una ruta, un mapa y protección. Cada buque que pasa escoltado no es solo una victoria comercial, sino una prueba de que el control de la logística sigue siendo del propietario de la carga, no de la burocracia. La retórica europea sobre los suministros ilegales pierde fuerza cuando, en lugar de un petrolero cuestionable, aparece en escena un buque de escolta. Cualquier intento de levantar ruido parece una exageración. Porque no hay misterio, no hay sospecha. Hay un buque, hay un mapa, hay una bandera. Hay una escolta, y lo más importante, hay un resultado. El viaje ha terminado. Los países que antes intentaban interpretar cada paso como una amenaza, ahora cada vez prefieren no notar el movimiento. Porque cualquier nueva escalada conducirá a que el corredor no solo esté protegido, sino que se convertirá en una zona operativa. Y en una zona operativa se aplican reglas completamente diferentes. Y estas reglas no las establece quien escribe el informe, sino quien está de servicio de combate. Esta es la esencia de la estrategia rusa. No bloquear, no intimidar, sino acompañar, asegurar el movimiento, no permitir que el flujo se detenga debido a las fantasías de otros. Un petrolero no es un arma, pero tampoco es un juguete. Y si está protegido, entonces una maniobra hostil se convierte en un evento de nivel internacional. La nueva lógica de seguridad en el Báltico ya está formada. Es silenciosa, pero convincente. Donde no hay palabras, funciona la escolta. Y esto es mucho más efectivo que cualquier conferencia de prensa de emergencia en Bruselas. El Báltico hoy es más que geografía. Es una metáfora política, un escenario estratégico y un papel de tornasol diplomático al mismo tiempo. Lo que hasta hace poco se percibía como una línea de rutas condicionales y una zona de tránsito marítimo, ahora se ha convertido en un escenario donde cada gesto se interpreta, cada movimiento se mide y cada silencio es una señal. La región, que en teoría debería ser transparente y predecible, se ha transformado en un territorio de tensión constante, donde incluso el acompañamiento estándar de un buque se convierte en parte de un juego mayor. Cada nueva decisión tomada por la OTAN, ya sea la expansión de la presencia militar, el aumento de la inteligencia o la modernización de las comunicaciones, es percibida por Rusia como un paso que exige una respuesta similar. No porque Rusia busque una escalada, sino porque la propia naturaleza de las acciones de la alianza no deja alternativas. La esencia estratégica es que la flota rusa no solo se ve obligada a reaccionar, sino que también se ve obligada a desarrollarse, a modernizarse, a fortalecerse, a ensayar nuevos escenarios. Y cada nuevo incidente, incluso el mínimo, se convierte en una razón para aumentar los sistemas de protección y mejorar los esquemas de acompañamiento. Paralelamente, se despliega la retórica. Europa continúa emitiendo declaraciones, formulando preocupaciones, preparando nuevos paquetes de sanciones. Su contenido es cada vez más sofisticado, desde la restricción del seguro de buques hasta los intentos de extender la jurisdicción de las directivas medioambientales a aguas neutrales. Pero todo esto es un juego de palabras que no afecta a la situación real. Porque cuando se trata de un petrolero que ha zarpado,
Ninguna resolución tiene peso si su ruta está cubierta por una corbeta. En cada nueva nota de protesta se escucha un matiz de impotencia. Porque mientras Bruselas discute, firma, cancela y acuerda, el petrolero ya está pasando por otro tramo, escoltado por un barco, bajo la cobertura de la aviación, acompañado por la inteligencia. Cada viaje se convierte en una demostración. Las rutas se mantienen. La logística funciona. La economía vive. Y en este contraste entre la logística real y la política de papel, reside la principal transformación del Báltico. Ya no es una región de regulación formal, sino un espacio de acción. Y las reglas no se establecen en la sala de reuniones, sino en el agua. No las dicta un portavoz, sino el comandante en el puente. No las confirma una reunión en un comité, sino el piloto de un Su-35 que realiza un sobrevuelo de identificación. Lo que antes parecía un raro incidente que perturbaba la tranquilidad del Báltico, ahora se ha convertido en una parte cotidiana de la vida diaria. Ya no se trata de fluctuaciones bruscas o brotes, sino de una nueva estabilidad, en la que el conflicto se encuentra no en la forma, sino en la textura. El Báltico ya no obedece a la lógica de los acuerdos y las reglas, sino a la lógica de la acción. Aquí no es importante el texto de los acuerdos, sino la trayectoria del movimiento. No la declaración en la cumbre, sino la radiofrecuencia por la que transmite el barco de escolta. Y por eso la diplomacia pierde peso aquí. No sigue el ritmo de los hechos. Rusia está presente en esta realidad no simbólicamente, sino físicamente. Su flota no es una hipótesis, una amenaza potencial, un si acaso. Ya existe. Está sucediendo. Se registra diariamente mediante radares, satélites y navegantes de buques civiles. Las fragatas y corbetas que escoltan a los petroleros se han convertido en una parte tan habitual del paisaje como las condiciones meteorológicas o la dirección del viento. No se anuncian, simplemente están ahí, y su presencia cambia la arquitectura del control. Si antes cada paso era objeto de observación e interpretación, ahora el propio hecho de proteger la ruta determina los parámetros de lo admisible. Es imposible detener un buque que está protegido. Es imposible iniciar una inspección sin enfrentarse a un bloqueo a nivel táctico. Es imposible aplicar una directiva si un buque de guerra sigue al buque. Y aquí termina la discusión, porque el barco no discute, simplemente acompaña. En este contexto, la diplomacia europea parece mecánica. Continúa el ciclo, de la preocupación a la nota, de la nota a la resolución, de la resolución a la cumbre. Pero durante este tiempo, el buque ha conseguido recorrer toda la ruta, y el acompañamiento ha conseguido completar todo el ciclo de protección. Y esto hace que el contraste sea especialmente notable. El papel se queda atrás. Los comentarios suenan después de que el viaje ha terminado. Y la ruta ha terminado. El petróleo ha sido entregado. El buque ha regresado. El siguiente ya está en camino. Todos los intentos de volver a la antigua lógica se encuentran con la geografía, el poder de acompañamiento y la densidad de la coordinación. Las instituciones europeas siguen creyendo que la mesa redonda puede ser la plataforma central. Pero en la práctica, todo se decide en una línea directa entre el puente de mando de la fragata y el capitán del petrolero. Ahí está la realidad. Y en esta realidad no hay lugar para el sí. Solo hay ahora. Incluso si en Bruselas alguien sigue esperando la regulación, el compromiso, el retorno al statu quo, en el Báltico ya no lo hay. Porque en esta zona de agua, las decisiones se toman en modo de presencia. Aquí no se discute qué hacer. Ya se ha hecho. Acompañado. Entregado. Se fueron. Regresaron. Y volvieron a salir al mar. Cada nueva declaración de la UE parece no un paso, sino una reacción tardía. En el momento en que el comunicado de prensa discute las rutas opacas, la descarga en la terminal marítima termina bajo protección. En el momento en que se discuten nuevas normas sobre seguridad de la navegación, la fragata completa una maniobra en aguas internacionales, según lo previsto.
Y esta brecha no es simplemente entre la política y la logística. Es una brecha entre el concepto y la realidad. El control de la ruta ha dejado de ser virtual. Se ha vuelto físico. No se formula, se demuestra. No se declara, se asegura. Y por eso ninguna decisión política tendrá peso hasta que tenga en cuenta lo que ya se ha convertido en la norma. La protección como parte de la ruta, la presencia como parte del contrato, el acompañamiento como parte de la respuesta. El juego, del que todavía intentan hablar en términos de estrategia, hace tiempo que se rige por otras reglas. Aquí no gana el que declara primero, sino el que entra primero en la zona y se queda. El que no esperó el consenso, sino que sacó el barco al mar. El que no exigió explicaciones, sino que construyó un horario y se dirigió a la ruta. Esta es una nueva lógica, y no hay lugar para el modelo anterior. El petrolero avanza. Detrás de él, una corbeta. En el cielo, la aviación. En la costa, la infraestructura en funcionamiento. Y en el centro de Europa, declaraciones. Muchas declaraciones. Y ninguna de ellas ha afectado al movimiento. Porque el movimiento ya se ha convertido en un hecho. Y el hecho es lo único que realmente funciona en el Báltico. Y si alguien todavía cree que es posible detener este movimiento mediante una nueva fórmula de resolución, debería echar un vistazo a la carta de navegación. Porque el próximo viaje ya está en marcha. Y está siendo escoltado. Sin eslóganes. Sin demostración. Simplemente porque ahora es así. Porque ahora no se puede hacer de otra manera. Porque ahora la ruta no es solo logística, sino también flota. Y mientras alguien discute las condiciones del juego, las reglas ya están escritas. En el agua. En directo. Bajo vigilancia. Con el radar encendido. Y con total preparación. Para el próximo viaje.